Hola amigos, saludos a todos. El cristianismo primigenio surge en un mundo analfabeta. Es por esto que se hizo necesario el uso de imágenes y símbolos para poder transmitir y representar sucesos y personajes importantes que han transcurrido a lo largo de la historia. Hoy en día, en un mundo desbordado de información, ya los símbolos y las imágenes no tienen mucho significado para los seguidores de la fe cristiana, pasando estos a ser prácticamente irrelevantes durante los ritos y demás actos religiosos. Según la tradición católica, los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos personajes, llamados también evangelistas, tienen una iconografía representativa asociada y la cual, reunida en su conjunto, es conocida como tetramorfos. Entonces veamos la simbología contenida en este entorno que nos servirá para entender futuros análisis. Mateo está representado por un hombre o por un ángel. Esto es porque, según la tradición, es él quien inicia con el árbol genealógico de Cristo. Se dice que Mateo en tiempos del Imperio Romano solía ser un recaudador de impuestos, por lo que se le simboliza también con bolsas de dinero o tableros de contar. Es el patrono de los banqueros. Marcos está representado por el león. Puede ser a veces un león con alas. Es patrono de los abogados y fue obispo de Alejandría. Es el historiador de la resurrección y, de acuerdo a un mito que dice que los cachorros de león nacen muertos pero que regresan a la vida después del tercer día cuando su padre respira sobre ellos, entonces es la figura del león la que simboliza la resurrección en el Evangelio de San Marcos. Además, se le suele representar normalmente con una pluma en la mano escribiendo un libro. Lucas está representado por un toro. El toro es un animal de sacrificio. El Evangelio de San Lucas comienza con el relato del sacrificio de un toro a Yahvé en el templo por parte del profeta Zacarías. Este hecho llama potencialmente la atención por dos cosas. La primera, recordemos que el sacrificio de toros es un ritual principalmente ligado al culto a Mitra, del cual ya hemos hablado. Y precisamente de aquí se deriva la segunda cosa, y es que el profeta Zacarías es probablemente contemporáneo de Zoroastro. Se sabe que el zoroastrismo o mazdeísmo fue la primera religión monoteísta e influyó considerablemente al judaísmo y posteriormente al cristianismo. En el libro de Zacarías del Antiguo Testamento se puede leer lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Más adelante vamos a dedicar un espacio al zoroastrismo para desarrollar plenamente los temas que nos interesan en nuestra investigación, pero por el momento solo vamos a resaltar que la figura de Satán, el opositor de Jehová a la que hace referencia a Zacarías, viene directamente influenciado por el zoroastrismo. Su equivalente, recordemos, es Ahriman o Angra Mainyu, espíritu engañador que representa la mentira, la mala mentalidad que tiene el ser humano cuando abandona la razón y comete demasiados y frecuentes errores, o lo que nosotros conocemos como pecados. Sobre Ahriman, entidad que está representada por el leontocéfalo, también ya hablamos en el capítulo sobre los magis caldeos y su simbología la analizaremos también en el capítulo cuando hablemos del zoroastrismo. Bueno, y para terminar con la iconografía de los 4 evangelistas, nos hace falta el apóstol Juan. Se dice que el Evangelio de San Juan es el más complejo y contemplativo, con una amplia visión teológica en comparación con los otros 3. Es por esto que se le representa como un águila, porque es el animal rey de los cielos que tiene gran visión desde las alturas. También la iconografía suele mostrarnos a Juan como el más joven de los apóstoles. Es por ello que se le representa sin barba y siempre al lado o sobre el pecho de Jesús, por lo que se le distingue como el discípulo más amado.
Otros atributos de Juan son el cáliz y un dragón que simboliza el veneno, porque en un pasaje de su vida se retó su fe, en donde se le dio un veneno que él bebió sin dudarlo y que al final no le causaría ningún daño. Vamos a leer el siguiente pasaje bíblico y les dejo a ustedes las reflexiones. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Increíble. Veamos lo que nos dice el padre José de Jesús Aguilar respecto a la relación de los 4 evangelistas con algunos teólogos del cristianismo como Ambrosio de Milán o San Agustín, que como hemos visto forman parte del linaje del círculo pagano del culto a Saturno. ¿Qué tienen que ver los 4 evangelistas con el tetramorfos? Vamos a ver. 4 evangelistas. Cuando se representan colectivamente los santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparecen con especial frecuencia en la decoración de las iglesias. Al ser 4, pueden ocupar sin problemas los lunetos o pechinas de debajo de la cúpula. ¿Qué son las pechinas? Vamos a decir así, la especie de triangulito que se encuentra sosteniendo la cúpula. Hay 4 y entonces en muchas ocasiones ahí se coloca la figura de los evangelistas. Muchas veces se combinan con otros grupos del mismo número, sobre todo con los 4 doctores de la iglesia que son San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno, que en ese caso aparecen en una relación que insinúa su misión de intérpretes de los escritos de los evangelistas. Entonces, los 4 evangelistas pueden estar unidos a Ambrosio, Jerónimo, San Agustín y Gregorio Magno, que ayudan a entender a los 4 evangelistas. Pero aquí me voy a este punto. La iglesia cristiana primitiva, que utilizó abundantemente las imágenes simbólicas, representa algunas veces a los evangelistas como 4 animales alados, 4 animales con alas. Mateo se representa con un hombre, Marcos se representa con un león, Lucas se representa con un toro y Juan se representa con un águila. Y continúa este diccionario. La fuente de este convencionalismo es un pasaje de Ezequiel, capítulos 1, versículos del 5 al 14, donde el profeta cuenta una extraña visión sobre 4 seres vivientes. Continúa hablando de esta visión que para el profeta Ezequiel no es otra cosa sino la figura, o mejor dicho,
la presencia de Dios a través de figuras. De tal manera que a través de la figura del hombre, del león, del águila y del toro, Ezequiel manifiesta que está viendo la enorme, la omnipotente, la grandísima, la poderosa imagen de Dios. Y esto lo va a repetir de alguna manera San Juan en el libro del Apocalipsis, concretamente en el capítulo 4, versículos del 6 al 8, donde describe unos seres semejantes rodeando el trono de Dios. Nuevamente hablamos de águila, toro, león y ángel. Por eso se les llama a veces los vivientes apocalípticos, y desde muy pronto llegaron a representar a los 4 evangelistas. Aquí me detengo. ¿El libro de Ezequiel habla de los evangelistas? No. ¿El libro del Apocalipsis habla de los evangelistas? No. Nos habla de seres en formas distintas, que son 4, los tetramorfos, pero el cristianismo, o mejor dicho, los teólogos y los artistas plásticos del cristianismo van a tomar estas 4 figuras de Ezequiel y van a tomar estas 4 figuras del libro del Apocalipsis para hablar de los 4 evangelistas, es decir, van a utilizar esta forma para representar simbólicamente a los 4 evangelistas. ¿Qué es lo que hacían especialmente los asirios y los babilonios para representar todo el poder junto? Fíjate, crearon un símbolo que consiste en esto: un animal con cuerpo de toro o de león, fíjate, cuerpo de toro o de león, con alas de águila y con cara con cabeza de ser humano. Esto lo podemos encontrar en ejemplos como el que estás viendo aquí, donde no solamente se ve el cuerpo del león, del toro, sino también, si te das cuenta, la corona del hombre tiene varias cornamentas, no solamente tiene un par de cuernos, sino puede tener 2 o 3 o hasta 4, pero a veces el cuerpo podía ser cuerpo de toro con garras de león. Allí encontramos ya 2 animales juntos en conjunción, y si le pones las alas del águila, ya son 3 animales, y si le pones la cabeza del ser humano, son 4 seres que al estar conjuntados, que al estar en una unión tan fuerte, significan todo el poder. De tal manera que por esto en Babilonia, en la entrada de Babilonia, en las entradas, estaban estos animales que también pueden llamarse tetramorfos porque tienen 4 formas distintas: hombre, águila, toro, león. Y seguramente Ezequiel, al tener esta experiencia, sabía: esta figura representa todo el poder de esta ciudad, todo el poder del rey. Pues bien, yo voy a decir que Dios es todavía más poderoso, todavía más poderoso. Y si estas 4 figuras significan el poder, voy a utilizar esta experiencia de las 4 figuras para hablar del poder de Dios. De tal manera que así es como lo va a hacer Ezequiel con la lectura que acabamos de escuchar para hablar de estos 4 animales. Pero es importante entender entonces en qué situación, en qué contexto vivió Ezequiel, qué es lo que veía Ezequiel en Babilonia, qué es lo que veía Ezequiel de influencia de los asirios, qué significaba en aquel tiempo el toro, el águila, el león y el ser humano, para que de ahí surgiera el texto de su visión. Y después falta la otra parte, la de los teólogos como San Jerónimo y de otros también, y además la de interpretación de los artistas plásticos para decir: bueno, para nosotros el león va a representar a San Marcos, el toro a San Lucas, el ángel a San Mateo y el águila a San Juan.
De tal manera que cuando nosotros entendemos esto, al ver en una iglesia, al ver un cáliz o alguna decoración con estos 4 seres vivientes, como se conoce, entendemos el porqué. Pero si nadie nos lo ha explicado, si no encontramos un diccionario de signos, si no entendemos el contexto, sería muy difícil poder entender qué hacen 4 animales, por ejemplo, en un altar como el de la catedral, el altar de los reyes. La Serenísima República de Venecia fue una ciudad-estado situada en el norte de Italia, a orillas del mar Adriático. Durante la Edad Media se convirtió en una de las principales potencias económicas del mundo, ocupando un lugar preponderante en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Además, con sus instituciones oligárquicas notablemente estables durante casi un milenio, representó un papel político esencial. La decadencia del poder bizantino y lombardo en el siglo IX fue aprovechada por Venecia para actuar de forma cada vez más independiente con los francos del joven imperio carolingio. La ubicación de Venecia en una laguna natural hacía difícil y arriesgado los intentos de conquistarla. En tanto, el arte naval europeo en la Baja Edad Media estaba muy poco desarrollado. Fueron precisamente los marinos venecianos quienes colaboraron con el desarrollo de la construcción naval en Europa por razones de necesidad primordiales. Venecia poseía un territorio continental muy pequeño, por lo cual su fuente principal de subsistencia fue el comercio en el Adriático, y ante ello el estímulo a la navegación marítima se había transformado en una necesidad y a la vez en fuente de poder político y financiero. Un factor clave del éxito comercial veneciano fue la tolerancia religiosa y social de la República Veneciana hacia los judíos y musulmanes. De hecho, esta tolerancia de los venecianos en materia religiosa les permitió comerciar libremente con los países islámicos del norte de África, sirviendo de valiosos intermediarios entre estos y Europa, sin que las diferencias religiosas significaran ningún obstáculo para las relaciones comerciales. Y es que el espíritu de empresa y la codicia eran demasiado poderosos para que se negaran, por escrúpulos religiosos, a tener relaciones comerciales con cualquier estado, sin importar que estuvieran en poder de los infieles. Desde el primer momento, la organización de la República de Venecia se esforzó por evitar que un solo hombre reuniera todo el poder político. La función suprema que asumía el dux o duque de Venecia quedó enseguida sometida a la vigilancia de varios consejos. El Consejo Mayor o Gran Consejo elaboraba las leyes. El Senado, conformado por patricios de familias nobles, al igual que en Roma, se encargaba de la política exterior y de los asuntos militares y económicos. Otro organismo, el Consejo de los 10, garantizaba la seguridad del Estado y disponía de un cuerpo de policía, así como de las facultades amplísimas en materia de investigaciones y castigos judiciales. La organización política republicana se fue haciendo más compleja a medida que crecía la influencia económica y política de Venecia en el mar Mediterráneo y tenía que enfrentarse a otras potencias comerciales. En los primeros años de la República, el sistema político de gobierno estaba constituido por una autocracia, con el dux como dictador casi absoluto. Pero luego la ciudad alcanzaría un perfecto equilibrio entre un gobierno oligárquico, democrático o monárquico. Gracias a esto, Venecia lograría un gobierno duradero, estable y efectivo, algo muy raro en la Edad Media y en el Renacimiento. Otra característica notable de la Serenísima es que tenía los mejores diplomáticos de Europa distribuidos en todas las ciudades y tribunales. Entonces sus embajadores estaban enviando constantemente información de todo el continente en código secreto hacia la ciudad, algo así como un sistema de inteligencia. Para el culto a Saturno siempre ha sido muy importante la simbología. Y en el año 828 los comerciantes venecianos Buono de Malamocco y Andrea Rústico de Torcello realizaron un viaje a Alejandría en Egipto y con la ayuda de un sacerdote robaron los restos de San Marcos y los llevaron a la ciudad de Venecia. Inmediatamente se comenzó a construir la Basílica de San Marcos siguiendo el modelo de la Basílica de los 12 Apóstoles de Constantinopla. La obra se finalizó en el año 832.
y allí se depositaron los restos del santo. Desde entonces y hasta nuestros días, el león alado ha sido el símbolo distinguido de la ciudad de Venecia.